Buenos días a todos. Empezamos entonces para poder cumplir con el tiempo. La industria de alimentos, lo que tenemos es una amenaza derivada de una ley que se aprobó en el gobierno pasado, que es la 30021, que bajo el título sugerente e interesante que promueve la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, esconde una serie de problemas que lo diremos muy brevemente y de manera muy directa. ¿Qué plantea esta ley? Plantea para determinados alimentos y bebidas solo procesados por la industria, nada más que los que procesa la industria, prohibición en venta en locales escolares, restricciones publicitarias y advertencias en el etiquetado, pero ¿para qué? Para reducir la obesidad y el sobrepeso. Pero tiene sus implicancias y riesgos. Primero, no hay un solo estudio detrás de esta ley. No ha tenido en cuenta la realidad nutricional del Perú, carece de base científica y fundamento, no se ha tomado en cuenta la infraestructura de los locales escolares, 61% no tiene agua, 68% no tiene desagüe y 25% no tiene electricidad, según el Ministerio de Educación. Afectará a Calihuarma. Tendría que retirarse el 95% de los alimentos industriales que se proveen, tales como Alfonso Miranda habló de las conservas de pescado, tendrían que salir, el yogur, las galletas con quinoa, panes, conservas de pollo, entre otros. Podría aumentar la anemia y la desnutrición crónica infantil, ya lo hemos visto, casi 44% y 14.4% respectivamente. Además, es discriminatoria. Su ámbito de aplicación, como dije, al afectar solamente a los alimentos que elabora la industria, estos son, según el INEI, el 9.1%, redondeemos en 10%, de la ingesta de los peruanos. ¿Qué queremos combatir con tan limitado ámbito de aplicación? Aumentará el desempleo y la informalidad, porque esto solamente ataca a la industria formal. 73% de empleo informal. ¿Queremos aumentarlo? Los más afectados serán las MIPE de alimentos y la cadena de valor que generan. Se ha desarrollado la palma aceitera en la selva del Perú gracias a la industria de helados, chocolates y galletas. Sus regulaciones, además, Ministerio de Comercio Exterior, son obstáculos técnicos al comercio. Han manifestado sus preocupaciones Estados Unidos, México, Canadá, Colombia, Guatemala, Unión Europea, Argentina y Brasil, entre otros países, y por lo tanto puede afectar nuestras exportaciones. ¿Cómo queremos cuadruplicar exportaciones no tradicionales si tenemos estos riesgos? Los parámetros técnicos para que se fijen estos alimentos altos en carecen de sustento técnico también. Y les quiero contar una cosa, en 2 años se han aprobado 3 parámetros técnicos, todos diferentes. El Congreso le ha solicitado a la OPS, por favor, señor OPS, denos ustedes los fundamentos de los parámetros que propone. No hay respuesta. Y bueno, tanto la ley como y lo pongo al final, porque dicen, bueno, por encima de la Constitución y las leyes está la salud, pero también pues afecta a la Constitución y las leyes, por ejemplo, los principios de la legalidad, derecho a la igualdad, a la educación, a la libre contratación. Pero no nos quedamos en eso. La industria tiene propuestas que la viene formulando desde hace varios años. Y esperemos que este gobierno las acoja. Está la ministra de Salud, a quien le expreso mi salud y voluntad del más absoluto diálogo, como lo estamos haciendo en este momento, desarrollar un estudio nutricional. Lo tiene Colombia, lo tiene México, lo tienen los principales países. El Perú no tiene un estudio nutricional que permita determinar cuál es la realidad en las diferentes regiones. Y esto servirá de base, no solamente para políticas de alimentación, sino también de salud. Implementar un etiquetado nutricional obligatorio, no lo tenemos. Y de acuerdo al Códex Alimentarius, incluir las guías diarias de alimentación. ¿Para qué? Para que en el paquete sepamos exactamente cuánto estamos consumiendo energía, calorías, etc. Esto obviamente mejora la información a los consumidores, pero no es suficiente. Estamos dispuestos a trabajar con el gobierno una campaña que le permita al consumidor entender esta nueva forma de etiquetado. Y también, naturalmente, y ya empezamos a reducir el sodio, las grasas saturadas, el azúcar y las calorías de nuestros productos. La segunda amenaza, el etiquetado OGM. Ciertamente, antes de pasar al etiquetado OGM solamente en un minuto, les digo de que la ley, esta 30021, no se aplica porque tiene que aprobarse su reglamento. Y como presidente griego, el anterior gobierno, un día antes de abandonar Palacio de Gobierno, dejó un proyecto de reglamento
que esperamos que no prospere porque la forma como está hecha va a significar una pésima señal a la inversión y todas las implicancias que hemos indicado. El etiquetado de GM, la ley 29571, la ley de protección y defensa del consumidor, dice que los alimentos que incorporen transgénicos, vamos a hablarlo así, los transgénicos famosos, deben indicarlo en sus etiquetas. Este artículo 37 de la ley aún no se reglamenta. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? De 200 países, solamente 45 tienen etiquetado obligatorio. Y el Perú ha escogido etiquetado obligatorio. Bueno, pues. Pero todos aquellos que dicen etiquetado obligatorio de los transgénicos tienen un umbral que llega hasta 5%. Eso es absolutamente lógico, para prevenir que en los procesos de cosecha, transporte, almacenaje, etcétera, pueda contaminarse, por así decirlo, uno que no es transgénico con transgénico. Pero algunas personas, algunas asociaciones, pretenden que se apruebe un reglamento sin contemplar este umbral de tolerancia. Sería un caso único en el mundo. Generaría mayores costos en perjuicio de los consumidores y las MIPES. La propuesta sin umbral puede afectar los acuerdos comerciales por obstáculos técnicos al comercio. ¿Qué proponemos? Que se modifique el artículo 37, como fue originalmente planteado, que tal como ocurre en los países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia y Chile, que el etiquetado GM sea obligatorio solamente cuando el producto presente una diferencia sustancial con el que no es transgénico. Si se desea mantener el etiquetado obligatorio, que se establezca un umbral del 5%. ¿Qué de la industria de alimentos? ¿Qué significa? 27% del PIB industrial. Más de 500.000 empleos directos y formales y un efecto multiplicador en agricultura, transporte, maquinarias, industrias conexas, comercio minorista, etc. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.